cólera es nuevo. ¿Con quién va a comenzar? ¿Cuál de los temas quieren iniciar? Yo, doctora, con cólera. Mayerlin, perfecto. Se anotaré entonces Mayerlin. Mayerlin, cólera. Perfecto, te escuchamos. Bien. Buenos días, doctora y compañeras. Yo voy a presentarles un caso clínico de cólera. Se trata de una paciente embarazada de 21 años con 28 semanas de embarazo que llega a consulta para su control médico mensual al centro de salud de su localidad, la cual fue remitida al Hospital General de Santiago, Chile, puesto que presentaba un cuadro gastroentérico, dado por 4 vómitos biliosos aproximadamente de 5 a 7 diarreas líquidas, con aspecto de agua de arroz, letargo y oliguria. En el Hospital General de Santiago fue evaluada en el servicio de obstetricia, donde se valoró que la vitalidad fetal se mantenía sin alteraciones en ese momento. Fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico de enfermedad diarreica aguda y una deshidratación moderada. En cuanto al examen físico, las mucosas están normocoloreadas y secas, los ojos hundidos en las órbitas con un bajo tono ocular, tenía una frecuencia respiratoria de 22, una expansibilidad torácica normal, un murmullo vesicular normal sin estertores y una saturación de oxígeno del 95%. Los ruidos cardíacos son rítmicos, audibles, sin soplos, una tensión arterial de 100/70, una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto. El abdomen estaba globoso, propio de su edad gestacional, depresible, que seguía los movimientos respiratorios. Los ruidos hidroaéreos estaban aumentados en intensidad y frecuencia. El movimiento fetal está presente y el foco fetal es de 144 latidos por minuto. En cuanto a los exámenes complementarios, lo más relevante del hemograma completo sería que tiene una hemoglobina de 110 gramos sobre el litro, nos puede indicar una ligera anemia. Los leucocitos de 11,4 por 10 a la 9, que aquí también vemos que puede ser una leucocitosis debido a una infección. Luego, el coagulograma se encuentra normal. La gasometría arterial tiene un patrón de acidemia metabólica ligera. En cuanto al potasio, es de 2,6 micromoles sobre litro. El sodio es de 132. Podemos ver aquí una hipopotasemia debido a la pérdida de este mineral en el tracto gastrointestinal, ya sea por los vómitos o la diarrea. El cloro de 91,1 igual a una hipocloremia. Y el calcio de 1,9 que igual nos indica una hipercalcemia, y la glucemia de 4,2 micromoles sobre litro. En cuanto al hepatograma, lo más relevante sería que la bilirrubina indirecta es de 1,8, que se encuentra algo disminuida debido a una posible anemia. En la ecografía abdominal no se pudo visualizar el páncreas por una interposición gaseosa. El hígado y las vías biliares y vasos son normales y hay una buena vitalidad fetal. En cuanto al electrocardiograma, hay una taquicardia sinusal. El eje está normal, tiene una frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto. Y en el coprocultivo hubo un desarrollo de un bacilo gram negativo a las 72 horas de incubación, identificado como vibrio. En cuanto al diagnóstico presuntivo, en base al cuadro entérico de vómitos biliares, diarreas líquidas, letargo y oliguria, como el examen físico realizado a la paciente en el centro de salud, se presuntó un diagnóstico de colecistitis, puesto es habitual que debido a su localidad, donde existe una gran incidencia de infección parasitaria que produce una obstrucción de las vías biliares. En cuanto al diagnóstico diferencial, en el Hospital General de Santiago se realizó una serie de exámenes que a partir de los cuales
Se descartó una colecistitis por la ecografía abdominal, en la cual se visualizó todo un rango normal. Por otro lado, se analizó la posibilidad de una gastroenteritis por Campylobacter, ya que presentaba un cuadro típico gastroentérico y por su localidad podría ser motivo de una infección. En la realización de un coprocultivo se descartó la gastroenteritis por Campylobacter y se identificó un vibrio, que a partir del mismo se determinó que se trataba de cólera. En el diagnóstico definitivo, en base al coprocultivo, la correcta hidratación y el tratamiento antimicrobiano que siguió la paciente y su evolución favorable, se determinó que la patología que presentaba era un cólera por Vibrio cholerae. En cuanto al tratamiento, se inició con ciprofloxacina debido a la presencia de vómitos persistentes. Se indica el aislamiento a la paciente con la valoración del número de las deposiciones diarreicas y el favorecimiento con reposición de líquidos con sales de rehidratación oral por vía endovenosa y se tomarán las medidas higiénico-epidemiológicas necesarias. A la paciente se la valoró diariamente el balance hidromineral y el ritmo diurético hasta que desaparezcan las diarreas, con la medición de la presión venosa central cada 4 horas y la auscultación del foco fetal según horario hasta que se desaparezcan los signos de deshidratación. Se hizo la monitorización cardíaca continua y la oximetría del pulso. Y en cuanto a la evolución de la paciente fue favorable, puesto que al segundo día los vómitos cesaron y las deposiciones diarreicas fueron menos intensas y poco frecuentes, de manera que mejoraron las manifestaciones de deshidratación y la oliguria, y al cuarto día la diarrea ya había cesado. Al quinto día egresó con mejoría total de los síntomas y buena vitalidad fetal. Eso sería todo, gracias. Ya, listo. Entonces, bueno, cólera, para digamos un poquito de cultura general, si ustedes quieren, la primera vez que llegó cólera a Sudamérica fue en 1991 y otra vez estuvieron, y fue una pandemia porque todo Sudamérica sufrió de cólera por primera vez y otra vez estuvieron involucrados estuvo involucrada la China, ¿no? Aparentemente entró por el Callao, el puerto más importante del Perú, que está muy cerca a Lima. Es un barco que traía carga de la China, un marinero que estaba enfermo, contaminó las aguas del Callao, bajaron marineros al puerto y así rápidamente se difundió por el Perú. A nosotros nos llegó por la parte del Desaguadero y la frontera de Perú con Copacabana y Unguyo también. Pasó al norte argentino, pasó a Chile y primera vez que tenía, ¿no? Entonces, bueno, igual que ahora, todos nos capacitamos porque no habíamos tenido pacientes antes. Había tal cantidad de pacientes que se preparó un hospital de campaña, pues donación, préstamo del gobierno de Estados Unidos, un hospital de campaña en la base aérea. El cólera tiene las características de las deposiciones. ¿Cómo son las deposiciones en el cólera, Valeria? ¿Qué nos puedes decir? ¿Te acuerdas? Ajá. Ya, es en agua de arroz. ¿Alguna otra característica más, Claudia? ¿Qué es un líquido lechoso en agua de arroz igual que ya, fuera de agua de arroz, ya no, otra cosa, ya no lo mismo. ¿Qué más? Queima con Se caracterizan, van a levantar la mano por favor cuando quieran hablar. Agua de arroz, la cantidad. Es una cantidad, son hasta 15 litros día. Entonces, porque no se olviden que el Vibrio cholerae lo que hace es que produce enterotoxinas, ¿verdad? Las enterotoxinas tienen la ventaja que no destruyen la mucosa intestinal, como es el caso, digamos, lo que puede suceder en una infección por Salmonella o Shigella.
Entonces, no destruye la mucosa, no está intacta, si ustedes quieren, la mucosa, pero lo que pasa es que hay alteración del intercambio iónico. Entonces, favorece mucho el paso de agua libre al intestino. Y aquí pasa y pasa el agua. ¿Ya? Entonces, hay una diarrea osmótica, acuosa osmótica se llama, ¿no? Esto es lo mismo que se produce la diarrea osmótica cuando se da manitol a los pacientes. Ustedes van a ver en su internado que un paciente que tiene que ser sometido a una colonoscopía, se le da manitol para que se produzca una diarrea osmótica y se limpie ese intestino. Diarrea acuosa u osmótica. El manitol produce eso químicamente. Ya la enterotoxina que suelta el Vibrio cholerae produce este mismo tipo de diarrea. Por eso es una diarrea que no tiene olor, no es maloliente, no va a tener rastro de sangre, pero sí es muy abundante. Es muy abundante, hasta 15 litros al día. Y por eso, cuando hubo este hospital de campaña, las camillas eran de lona y tenía un gran hueco al centro y debajo del hueco un balde. ¿Por qué? Porque no había tiempo de ponerle pañal, ni que vaya la chata, ni que vaya al baño. Es una diarrea muy frecuente. Puede no, como puede haber fiebre, puede no, como puede haber vómitos. ¿Ya? Esa es la característica del cólera. Entonces, a ver, Marisol, si yo tengo un paciente, como esta paciente, con mucha diarrea, ¿qué puede suceder? ¿Cuál es la consecuencia a esta diarrea osmótica en grandes cantidades con este paciente? Puede llegar a lo que es a un choque hipovolémico. Una deshidratación importante, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué órgano es afectado? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Laura? Buenos días, doctora. El órgano que es afectado sería el riñón. El riñón. ¿Qué laboratorio le vas a pedir, Laura, para ver si tu riñón está o no afectado? Urea y creatinina. Urea y creatinina. Y además, ¿qué otros laboratorios también se deben solicitar si yo tengo un paciente con tanta diarrea? Electrolitos. Electrolitos, ya. Y el paciente, por gran pérdida de potasio que hay, pierde mucho potasio sobre todo, y sodio, pero más potasio, nos va a referir parestesis, calambres. Y el paciente presenta, dice, mis manos, se me han encogido mis manos, mis dedos, no he podido enrectarlos. Parestesis importantes a nivel de manos, pies y también a nivel de la región de las pantorrillas. ¿Ya? Taquicardia también puede haber, pero eso refiere mucho a calambre. Y otra cosa que va a tener oliguria, ¿no? Entonces, siempre que un paciente acude con un cuadro con este tipo de diarrea, debemos solicitar, es muy importante, la urea y la creatinina. Porque lo que va a llevar a que muera el paciente no es el vibrión como tal, sino es la gran deshidratación y la insuficiencia renal, ¿no? Es una insuficiencia renal de tipo prerrenal. ¿Recuerdan? Hay prerrenal, renal y posrenal. En este caso es prerrenal por la deshidratación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué antibiótico se da, Jacqueline? Doctora, se puede dar lo que es la doxiciclina de 300 miligramos una vez al día, pero esto está contraindicado en lo que es el embarazo. Exacto. ¿Y en la mujer embarazada qué se da? Podemos dar lo que es la acitromicina de 1 gramo o si no la eritromicina de 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Exacto. O también se puede dar el sulfamethoxazol trimetoprim. También es efectivo y en los niños sobre todo eso es lo que se daba. Entonces la doxiciclina, una sola dosis 300 miligramos. Vienen tabletas de 100. Hemos visto doxiciclina en brucelosis, ¿verdad? Pero ahí se utiliza 6 semanas. Aquí damos una sola dosis de 300 miligramos. También se debe dar a los contactos.
Es decir, si una familia, yo tengo un paciente, digamos el papá, entonces yo voy a dar la doxiciclina al núcleo familiar. No solamente se debe tratar al paciente, sino también al núcleo familiar, ¿ya? Entonces no se olvide, la diarrea es de tipo osmótica porque no se produce alteración de la mucosa intestinal, es solamente una enterotoxina, no hay una alteración de la mucosa, diarrea abundante, el tratamiento doxiciclina y muy importante la rehidratación. En el adulto es fácil, les digo que es fácil porque ¿qué hacíamos? Vía venosa en mano, brazo izquierdo, brazo derecho y se colocaba, se hacía la venoclisis, 1 litro de fisiológico si tienen, glucosalino si tienen, lo que sea en el primer momento. Y se pone a chorro. Tiene 2 vías y a chorro por los 2 brazos. Esos 2000 cc a chorro son vitales. Después ya corregiré, si es paciente diabético no le daré glucosado, si es paciente hipertenso cambiaré a Ringer, en fin, pero lo importante es al principio los 2000 cc a chorro. En los niños, van a ver en pediatría, es diferente. En el niño yo tengo que calcular kilo-peso, porque si en el niño yo agarro y le pongo a chorro como en el adulto, el niñito, la guaguita, fácilmente puede ir a un problema de una sobrecarga y esto puede producir un edema de pulmón. En el adulto, felizmente, no pasa eso. ¿Ya? Esos 2000 cc a chorro, su doxiciclina. Después viene el lavado de manos, todo eso que las higienes, o sea, higiene alimentaria, ¿no? Lavarse las manos socialmente, antes, después de entrar al baño, antes de preparar alimentos, a las mamás decirles antes de atender a sus guaguitas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta sobre el cólera? ¿Está todo claro? Ya, pasamos al siguiente caso entonces, por favor. ¿Quién nos va a presentar? Yo, doctora. Adelante. Está bien, doctora. Ahora lo presento. Ahí está, ya se abrió tu presentación. Sí, me olvidé activar el micrófono. Ya. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es el caso clínico de la salmonelosis. Bueno, primeramente aclarar, ¿no?, que la salmonelosis constituye en un grupo de infecciones, ¿no?, que está producida por bacterias del grupo de Salmonella. Bueno, este es un caso clínico de un paciente masculino de 29 años de edad. Está casado, de oficio albañil, ingresó al servicio de urgencias por padecer una fiebre persistente. Esta persona había gozado de una buena salud hasta 3 semanas antes, cuando empezó a sentir este malestar general. 10 días antes de su internación, de ir al servicio de urgencia, se añadió lo que es fatiga, anorexia, tos seca y cefalea moderada. 4 días previos al internamiento, la temperatura corporal subió a 40.6 grados centígrados, que estuvo acompañada de escalofríos, sudoración y dificultad para concentrarse. 2 días después tuvo también lo que es cefalalgia occipital muy intensa, mialgias, vómitos y estreñimiento. Como el enfermo refirió que se había automedicado irregularmente con 3 a 7 cápsulas de 500 miligramos de ampicilina por día. Como un estudio epidemiológico también que se hizo en este paciente, el paciente vivía en un barrio pobre con su esposa, ¿no?, carente de agua y de drenajes sanitarios, rentado en un cuarto en un barrio pobre, ¿no?,
que usaban excusados con pésimas condiciones higiénicas. Su esposa de 20 años, un dato interesante, que 4 meses antes había sido hospitalizada por una infección intestinal febril, ¿no? 12 días antes. El paciente comía frecuentemente en puestos callejeros, no tenía antecedentes de otra enfermedad. No se cambia. ¿Ya? Entonces, la noche anterior a su admisión, el enfermo fue llevado al servicio de urgencias, donde se reportó, en cuanto a los signos vitales, una temperatura de 40 grados centígrados, pulso de 120 por minuto, respiraciones 21 por minuto, su presión arterial de 100 sobre 65, saturación del 96%, aire ambiente. En la exploración física se le halló lo que es delgado, pálido y decaído, con una congestión de la lengua y la faringe. También se escuchaba un murmullo sistólico grado 2 sobre el borde esternal izquierdo. A nivel del abdomen, meteorismos y zurridos a la palpación de la fosa ilíaca derecha. Esto es característico del signo de Seleni. Dolor intestinal difuso. También otra característica, que el hígado estaba crecido y le dolía con la palpación. Es decir, que el reborde hepático rebasaba 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal. En el examen rectal estaba normal y negativo para sangre oculta. La orina de color oscuro, como refresco de Coca-Cola, dio positivo a lo que es para cetonas, bilirrubina y proteínas. El sedimento urinario contenía de 3 a 5 leucocitos por campo. ¿Ya? Otras pruebas de laboratorio, lo que es, se encontró hematocrito de 39.9%, volumen corpuscular de 90, leucocitos de 4.600, neutrófilos de 54, formas en banda de 15, linfocitos 29, monocitos 2. En la cuenta plaquetaria de 149.000, sus tiempos de protombina y tromboplastina normales, nitrógeno ureico de 4, creatinina de 1.5, glucosa de 100, sodio 132, potasio 3.8, cloruro 100, dióxido de carbono de 25.9, calcio de 7.9, proteínas 6.2 gramos por decilitro, albúmina 3.0, globulinas 3.2. En cuanto a las bilirrubinas, el total de 1.4 miligramos por decilitro, conjugada de 0.7. En cuanto a su perfil hepático, el aspartato aminotransferasa de 790, deshidrogenasa láctica de 1562, la fosfatasa alcalina de 235. Ya, Marisol, ¿qué te llama la atención de este laboratorio? A ver, lo anormal nada más, lo fuera de rango. Fuera de rango, está levemente disminuido, ¿no? Lo que es los leucocitos, la cuenta plaquetaria. Es una leucopenia, ¿no ve? Sí. Una leucopenia, ya. Después neutrófilos ligeramente, linfocitos también, no hay, pero sí una leucopenia. ¿Ya? ¿Qué más te llama la atención? Las bilirrubinas, doctora. Ya, pero antes de la bilirrubina, a ver, esa creatinina está ligeramente elevada, ¿no? Elevada, ligeramente, sí. Está. Entonces nos llama la atención. ¿Cómo están sus electrolitos? El resto, a ver, ¿qué opinan? Esto es para todos. ¿Qué opinan de los electrolitos? Sus electrolitos están ligeramente disminuidos, pero no... ¿Cuál es el valor normal de potasio? Es de 142. 135 a 145. ¿Potasio? Ya sus pacientes están 20 metros bajo tierra. ¿Cuál era el valor normal? Valeria, tú me has hablado al último. Eso. No se olviden, es muy importante que ustedes sepan ya de memoria el hemograma, pero después saber siempre de memoria función renal y electrolitos. Porque el electrolito, si está muy bajo,
parestesias, calambres, pero si está muy alto, el paciente se nos puede morir, ¿no? Por una falla cardíaca. Ya. Después, ¿qué más te llama la atención, Valeria, de este laboratorio? Ligeramente, no es mucho, pero está, ¿ya? En las pruebas de función hepática. Exacto, ajá. ¿Ya? Y la deshidrogenasa láctica también. Muy bien. Entonces, ahí tenemos alteración. Sigue, gracias. Sigue con el caso, por favor, Marisol. Está bien, doctor. Ya. Bueno, una vez obtenidas lo que son los exámenes, ¿no? De laboratorio, también se le pidió lo que es una tomografía axial computarizada de abdomen, obtenida, ¿no? Después de una administración material de contraste endovenoso, donde se vio el colon, aquí se ve el colon ascendente, los ganglios mesentéricos aumentados de volumen y el engrosamiento hematígeno de la pared del hilo, ¿no? Se le practicaron también 3 hemocultivos y un coprocultivo, cuyos resultados fueron negativos. Entonces, llegaron a 2 diagnósticos, ¿no? Clínicos, uno que era el síndrome febril de causa desconocida y hepatitis dolorosa. Al segundo día de su internación, este paciente está en cuanto al caso, ¿no? En su segunda semana. Lo que se ha visto, apareció lo que es la rosola maculopapular, como se observa en esta imagen. Estas son papulillas, ¿no? Escasas, que estaban localizadas en lo que es en el tronco del paciente. También en ese momento que se observó, le hicieron nuevamente, ¿no? Lo que es la biometría, donde la hemoglobina estaba de 10.5 gramos por litro, hematocrito de 0.35, leucocitos de 4.900, linfocitos de 36, los segmentados de 58, luego bandas 6. Luego también, una vez viendo todo esto, le hicieron lo que es la prueba de reacción de Widal, son pruebas febriles, donde el antígeno H fue 1/160 y el antígeno O 1/160, igual. Ya. Ajá, esto, ¿se acuerdan que les había hablado? Son las diluciones, ¿verdad? 1/160, 1. Quiere decir que han hallado una bacteria en 160 diluciones. A mayor dilución, como les había explicado, encontrar no refrenda el diagnóstico. Ya. Ajá, ya. ¿sigue? Al presentar estas titulaciones, ¿no? Como pueden ver, mayor a 1/160, esta se considera positiva, como un dato, ¿no? Y si este paciente presentara 1/80, se consideraría como sospechoso, o si este paciente presentara 1/320, sería un indicativo de gravedad, ¿no? Como dato. Bueno, prosiguiendo, luego, una vez obtenido todo eso, se decidió practicar lo que es una microbiopsia hepática y biopsia cutánea de la roseola, de estas manchitas que se observan en el paciente, con cultivo intencionado de ambas biopsias, tanto de la hepática como la biopsia cutánea, ¿no? Se hizo un examen microscópico donde se observó unos micronodulillos inflamatorios, hiperplasia de las células de Kupffer y acumulación de macrófagos y linfocitos. En el cultivo de las biopsias del hígado y de la piel se aisló lo que es el bacilo gram negativo de Salmonella. En el examen de los cultivos en medio agar-nat-concave, la existencia de estos bacilos anaerobios facultativos no formadores de esporas, que al fermentar la glucosa, estos produjeron lo que es el ácido. Y luego se observó en una microscopía de barrido, donde se observó la Salmonella typhi, aislada, tenía fimbrias periféricas y 12 flagelos periféricos. Entonces, como diagnóstico final, llegaron a lo que es una fiebre entérica, una fiebre tifoidea, por la Salmonella typhi. Ya.
Entonces, como habíamos visto, ¿no? A un inicio, ¿no? El estudio epidemiológico, la fuente más probable de infección fue la esposa, ¿no? Que era sintomática, portadora de la Salmonella typhi, quien la transmitió al marido. Ese es un dato interesante, donde se hizo un plan terapéutico, tanto al paciente como a su esposa, ¿no? En el paciente se inició el tratamiento empírico con una ciprofloxacina a dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 14 días. Y también se realizó un equilibrio electrolítico. A la paciente, como es una paciente portadora sintomática, una valoración de vesícula biliar, porque esto es un dato muy interesante, ¿no? Esta bacteria se aloja, ¿no? En lo que es la vesícula biliar y puede tener unas consecuencias a futuro. Por eso se hizo esta valoración. Y también se inició el tratamiento prolongado con fluoroquinonas. También el paciente recuperó lo que es el apetito y el dinamismo musculoesquelético. Y se le recomendó, no solo al paciente, sino a su esposa, mejorar lo que es la higiene personal, consumir una dieta blanda y tomar agua hervida. Eso es todo. Gracias. Ya. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer, ya han visto ustedes salmonela en bacteria y posiblemente en gastro, pero vamos a hacer un recuerdo, algunas cositas. En el diagnóstico ya nos has mencionado aquí qué han hecho con este paciente. Entonces, a ver, Jacqueline, estás, otra vez vamos a hacer el simulacro, estás en el internado, ya estás rotando gastro o en emergencia. Y viene una paciente que dice, sí, he tenido fiebre y estoy con diarrea hace ya unos 7 días, debe ser. Un día tengo diarrea, el otro no. He tenido dolor de cabeza, he tenido fiebre. Al principio me aparecieron unas manchitas, pero ya se han perdido. Tengo, como le dije, 7 días más o menos de evolución. Quizás un poquito más. ¿Cuál es? Sospechando que sea una salmonelosis, ¿qué le vas a pedir de laboratorio? ¿Qué examen de laboratorio? Un hemograma, doctora, para ver si es que presenta leucopenia. A ver, tienes que pedir, cuando uno está haciendo el hemograma siempre, ya, van a pedir leucopenia, perfecto. ¿Qué otra cosa? Ya específicamente dirigido a evidenciar si hay o no salmonela. Un hemocultivo para la primera semana. A ver, ¿quién me está respondiendo y no? Todavía no. Les voy a ir preguntando a todos. No me levanten la mano. ¿Qué dices, Jacqueline? Perdón. Un hemocultivo en la primera semana, doctora. Ya. Estamos con 7 días. Hemocultivo, tú dices en la primera semana. Muy bien. Lisbeth, ¿tú qué le vas a pedir a este paciente si, digamos, no fueran 7 días, sino fueran 12 días? Yo le puedo pedir un coprocultivo para salmonela. Tú le pedirías un coprocultivo para salmonela los 12 días. A ver, ¿alguien ahora sí opina algo diferente? Levanten la mano. Laura. Sí, doctora, para la segunda semana yo le pediría una reacción de Widal. Una reacción de Vidal, exactamente. El diagnóstico está bien, hemocultivo es lo más aconsejable, nombre y apellido. Hemocultivo para salmonela, hacer en los primeros 5 a 7 días máximo. Si ya estamos más allá, ya aquí una prueba serológica como la reacción de Vidal sí me es muy eficaz. Y si estoy más allá de las 3 semanas, viene a ser el coprocultivo. ¿Ya? Esa es más o menos la evolución. El tratamiento es muy fácil de tratar, felizmente. Las quinolonas actúan de maravilla. Si es mujer embarazada, mujer en periodo de lactancia, o si es niño menor a 9 años, no le voy a dar una quinolona. Le puedo dar sulfamethoxazol trimetoprim,
le puedo dar una amoxicilina, acitromicina en algunos casos, o cefalosporinas, pero no le voy a dar quinolona. ¿Ya? Es muy eficaz la quinolona. Entonces, la característica, porque hemos visto cólera, y si el paciente puede no tener fiebre, lo que más tiene es diarrea. Pero acá hemos visto que hay alteraciones, como nos ha referido el cuadro clínico. Y esto es porque está dentro las bacterias enteroinvasivas y que produce una fiebre entérica, que se llama. Estas bacterias tienen la característica de que penetran la mucosa intestinal. Pueden alcanzar las placas de Peyer. Es por eso que al invadir la mucosa intestinal producen una bacteremia y por eso hay ese cuadro de fiebre, cefalea, la roceola, el dolor abdominal. En pacientes inmunodeprimidos, pacientes generalmente con una neoplasia o con un HIV, se puede complicar, ¿no? Puede ir hasta neurismas ventriculares, una osteomielitis, pero esos son generalmente en este tipo de pacientes. Una característica de la fiebre es que hay una disociación con la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay una bradicardia relativa. Acuérdense que cuando hay fiebre, hay taquicardia. En ese caso hay fiebre, pero hay bradicardia. ¿Ya? Nos hablabas de los portadores, evidentemente. El portador crónico es aquel que tiene cuadros repetidos y muchas veces sin mucha sintomatología. Entonces, en estos pacientes sí se recomienda hacer una colicistectomía. ¿Ya? En Inglaterra, por ejemplo, ellos no recomiendan, si es un paciente con primer episodio de salmonela y no tiene mayor sintomatología de bacteremia, es decir, tiene un poco de diarrea, un poco de cefalea, ha tenido solamente fiebre al instante y nada más, ellos recomiendan no hacer tratamiento, hacen un seguimiento del paciente porque se autolimita. Sin embargo, en nuestro país es muy difícil no hacer el tratamiento porque a veces no va a venir el paciente a sus controles y no vamos a saber qué pasa con este paciente. Pero sí existe que no se haga el tratamiento si es un paciente que está casi asintomático y sin mayor complicación y yo puedo hacer el seguimiento. ¿Ya? Entonces no se olviden que esta, al ser una bacteria enteroinvasiva, es que por la invasión de las mucosa intestinal, la afección de las placas de Peyer, pasa la bacteremia, se produce todos estos cuadros. Generalmente, los cuadros que son casi asintomáticos, en casos muy leves, son por la Salmonella enteritidis. Y aquellos casos donde hay la roceola, fiebre, dolor abdominal, y que puede llevar hasta complicaciones que cada vez son menos frecuentes por los antibióticos, casi siempre por la Salmonella typhi. ¿Ya? Muy bien. Seguiremos con el próximo caso, por favor, de Shigeta. Doctora, una preguntita. En este paciente, ¿cuál es más frecuente? Bueno, ¿una constipación o diarrea? En los pacientes, inicialmente el paciente puede presentar en los primeros días leucocitosis y puede presentar algo de diarrea. Y después va a presentar ya en los días siguientes leucopenia y ya puede presentar una constipación. Pero en realidad no es una constipación permanente, ¿no? Se va alternando con despeños diarreicos. Entonces, he estado bien ayer y hoy día otra vez estoy como con diarrea. No he entrado al baño 2 días y ahora otra vez estoy como con diarrea. ¿Ya? Eso nos tiene que orientar. No se olviden que nosotros somos un país endémico para la salmonela. En países del primer mundo, cuando dicen vamos a ir al África, vamos a ir al Asia, como qué sé yo, Vietnam o Tailandia,
o bien van a viajar por Sudamérica, por países como Perú, Bolivia, y van a hacer viajes por el área rural, recomiendan la vacuna para salmonela. Hay una vacuna, así como hay vacuna para el cólera, pero la protección es del 50%. Por eso nosotros no está en nuestro programa ampliado de inmunización, porque somos un país endémico y la vacuna no nos va a servir. Pero sí para la gente que viene de afuera, ellos muchas veces se vacunan para estar protegidos. Adelante. Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Por qué? Jacqueline Shigella. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Esta mañana vamos a hablar sobre Shigella. Esta es una enterobacteria. Perdón, tienes que poner pantalla completa para poder cambiar, si no, no vas a poder cambiar. ¿No está en pantalla completa, doctora? No, todavía no. Porque acá ya lo puse. Y yo voy a arreglarlo. Por favor. Ya. Como les decía, vamos a hablar sobre Shigella, también conocida como disentería bacteriana. Esta es una enterobacteria gram negativa anaerobia. Tiene varios subtipos, entre los más sobresalientes está la Shigella dysenteriae, la Flexneri, la Shigella boydii y la Sonnei. Este caso clínico lo saqué de esta página, Medigraphic, que está en el volumen 26, número 1, que es de enero y marzo. Bien, el caso dice, el motivo de ingreso, síndrome febril, ataque al estado general, pérdida de peso. Paciente femenina de 28 años de edad, casada, esposo VIH-Sida, diagnosticado hace 3 años, con antirretrovirales. Ella desconocida de su estado médico. Refiere evolución de aproximadamente 6 meses, pérdida de 10 kilogramos de peso aproximadamente, que en el último mes se acompaña de diarrea sin moco ni sangre, con astenia y adinamia y fiebre intermitente, disuria, polaquiuria. A la exploración se observa mucosa oral deshidratada con placas blanquecinas en paladar blando y en lengua, ganglios en cadena cervical palpables, un soplo holosistólico de grado 1 en relación de 1 al 4, de predominio en foco pulmonar, en abdomen dolor a la palpación media y profunda en hipocondrio derecho, en extremidades petequias en ambos miembros inferiores. En sus estudios de ingreso, la paciente presenta anemia con eritrocitos, con leucocitosis y neutrofilia. La hemoglobina de 4 gramos por decilitro, las plaquetas de 59.000 microlitros, los reticulocitos de 3%, la albúmina de 1.20 gramos por decilitro, el examen general de orina con la presencia de nitritos positivos, hemoglobinuria, se realiza transfusión sanguínea. Hasta acá un diagnóstico presuntivo. Podemos tener una infección. También puede ser la paciente puede estar inmunodeprimida por los ganglios inflamados que presenta, y también por las petequias y por la pérdida de peso, y un síndrome anémico también. A esta paciente se le pidió coproparásito
un coproparasitológico donde se reportó lo que es la Trichomonas hominis y también se le pidió un hemocultivo donde reportó Shigella flexneri, el cual es multisensible. También se le pidió lo que es la ELISA, que salió reactiva, la prueba de Western blot, que también salió reactiva. Los CD4 estaban en 99 con una carga viral de 288.000. En cuanto al diagnóstico final, se llegó a la bacteriemia por Shigella y el VIH-Sida. Ya, entonces, antes de que pases esta, a ver, tenemos una ELISA reactiva, aquí le han hecho también su Western blot, y ¿qué te llama la atención, Lisbeth, de su CD4 y la carga viral? El CD4, como tiene que estar por encima de 500, creo que está normal. Y la carga viral, pues igual está bastante aumentada debido al VIH. Ya, no te entendí el de CD4, ¿qué me decías del CD4? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, como el CD4 tienen que ser mayores a 500 por milímetro cúbico, aquí está, según entre paréntesis, entre 600 y 1200, entonces debe ser un parámetro normal. A ver, ¿qué opinas tú, Claudia, al respecto? Doctora, está disminuido. El valor normal es de 800 a 1200. Ya, ¿y cuánto está el CD4 acá? 600. No, Mayerlin, ¿cuánto está el CD4? 99, doctora. 99. Cuando ustedes vean entre paréntesis, son los valores de referencia. Valor de referencia entre 600 a 1200, pero este paciente tiene 99. Acuérdense que habíamos dicho que más o menos, ¿cuánto disminuye el CD4 por año? 50. Entonces, si hacemos un cálculo de 600 a casi 100, pues ha bajado este paciente, ya debe tener varios años de evolución, ¿cierto? Varios años de evolución. En 5 años va a tener 6 por 5, 300. Menos 600 o 300, unos 8 años por lo menos de evolución este paciente. ¿Ya? Entonces, no se olvide, ¿ya? Entonces, está bien el diagnóstico, bacteremia por Shigella. Bacteremia, ¿por qué? Porque el hemocultivo nos ha reportado una Shigella flexneri y el VIH-Sida por su diagnóstico. Continúa, por favor. En cuanto al tratamiento, esta paciente fue manejada con anfotericina y con trimetoprim sulfametoxazol. También le indicaron antirretrovirales como la didanosina, estabudina y nevirapina, donde tuvo buena tolerancia. La evolución sí hubo una mejoría clínica. La paciente estaba ya febril, ya tuvo una ganancia de peso y con una desaparición de evacuaciones diarreicas. Eso sería todo, doctora. Perfecto, ya. Entonces, a ver, antes de cerrar, haremos una aclaración, un recuerdito. Gracias, Jacqueline, que ustedes ya han visto esto en gastrodiarreas, pero vamos a hablar nada más de lo que concierne a la diarrea de origen infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, enterotoxinas, casi siempre el Vibrio cholerae, pero mucosa intacta. Las citotoxinas, ¿ya? Ahí está la Shigella. La Shigella produce citotoxinas y esto hace que el paciente tenga destrucción de la mucosa intestinal por estas citotoxinas. Por eso la disentería es sinónimo de deposiciones líquidas con sangre. El mismo paciente muchas veces refiere, estoy con disentería. Cuando ven sangre, ellos dicen disentería. ¿Y por qué? Porque hay destrucción de la mucosa intestinal. Entonces, tenemos además fiebre,
Puede haber diarrea con moco, sangre, dolor abdominal, el tenesmo rectal. ¿Con qué patología hacen el diagnóstico diferencial? Paciente que viene con diarrea, con moco, tenesmo, tiene sangre. Laura, dime. Con una mediasis, doctora. Ya, con un síndrome diarreica por AME. Exactamente. Entonces, el diagnóstico para amebiasis generalmente es un coproparasitológico seriado o bien hay pruebas serológicas, ¿no? Hay ELISA ahora que se hace en heces. Para Shigella es casi siempre el cultivo lo que nos va a llevar al primer diagnóstico. Entonces siempre planteé, pero ¿cuál es la diferencia entre una diarrea producida por amebiasis y un cuadro diarreico producido por Shigella? ¿Quién se le ocurre? Clínicamente, ¿qué nos orienta a uno u otro lado? Tenesmo. No puede haber tenesmo en los dos. Levanten la mano, por favor. Jacqueline. Perdón, quizás en la Shigella bacteriana, en la disentería bacteriana puede haber mialgia, artralgia. Ya, pero ¿qué cosita más? Valeria. La fiebre, exacto. En la mediasis, a no ser que sea un paciente VIH con una amebiasis muy invasiva que ha producido hasta úlceras, pero la fiebre. Generalmente en la amebiasis no hay fiebre. En cambio, en la Shigella, fiebre. Viene el paciente, estoy con fiebre, me duele mi espalda, mi cabeza, todo mi cuerpo me está doliendo. Además de la diarrea con sangre, moco, eso nos dice el paciente. En la amebiasis rara vez nos va a referir eso. ¿Ya? Ese es un dato bien importante que se presenta y son por la citotoxina. Además que las enteroinvasivas, ¿no? Que estaría la salmonela y la Shigella también es enteroinvasiva, pero además citotóxica. Por eso produce destrucción de la mucosa intestinal. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las diarreas infecciosas. Lo último que queda, que no está en el programa, pero sí mencionarles, porque hemos hablado cuando hemos repasado antibióticos, es el Clostridium difficile. El Clostridium difficile también tiene producción de citotoxinas. Y el Clostridium difficile es una diarrea constante, pero tenemos generalmente el antecedente que el paciente ha estado en tratamiento con antibiótico en las semanas pasadas. Igual va a tener fiebre, dolor abdominal, puede haber leucocitosis, pero esta es una colitis acompañado de un megacolon tóxico. Si yo no hago un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz de Clostridium difficile, puede llegar fácilmente a una perforación intestinal y a un fracaso multiorgánico. El diagnóstico se hace por ELISA en heces para demostrar la enterotoxina, ¿ya? Y a veces se hace también el cultivo. Si es que el ELISA es negativo, pero yo sospecho, siempre es mejor pedir ELISA y cultivo al mismo tiempo. No es lo rutinario el cultivo, sino el ELISA. Y a veces hasta 30 días después de que el paciente ha terminado su tratamiento, sobre todo esto en pacientes de edad avanzada o con enfermedades de base. Entonces, siempre hay que pedir en este tipo de paciente que viene por diarrea y se siente mal, lo vemos con un compromiso del Estado General importante y tiene el antecedente de haber estado en tratamiento con antibióticos durante un tiempo de unos 7 días o más, pensar en Clostridium difficile. Y hay que pedirle ELISA en heces. El tratamiento se utiliza todavía el metronidazol
en formas que son leves, que no hay mucho compromiso del estado general. Pero si el paciente está muy comprometido, ahí ya tengo que tratarlo con vancomicina. ¿Ya? La vancomicina se debe dar en este tipo de pacientes. El metronidazol lo puedo dar por vía endovenoso y la vancomicina lo ideal es dar por vía oral. Clostridium difficile, cuando ya se ha manifestado, este es recidivante. Muchas veces puede llevar al fracaso de los antibióticos y desgraciadamente en las formas graves puede llevar a el fracaso. Es por eso que, curiosamente, en el Clostridium difficile se está utilizando, acuérdense que les he mencionado y está en lo que les he pasado en el caso, se utiliza la piradoxomicina por vía oral y además se está haciendo el trasplante de bacteria fecal normal. Es decir, en pacientes que tienen Clostridium difficile recidivante, ya no responde al tratamiento, se hace trasplante fecal de pacientes que no tienen nada de infección, se hace unas diluciones y por sonda nasogástrica se le administra al paciente. Esto suena medio feo, pero realmente el trasplante fecal se ha demostrado que es tan efectivo con la piroximicina para administrar a estos pacientes con Clostridium recidivante. ¿Ya? No está en el tema, pero cada vez estamos viendo más Clostridium. ¿Por qué? Por la administración de antibióticos muy prolongada, sobre todo en pacientes que entran a terapia. Muy bien, con eso hemos terminado hoy día. El día lunes nos vamos a ver a las 8:30, ¿no? Con los temas de tétanos, influenza, chagas, endocarditis, meningitis. No se olviden lo que les he recomendado en el caso de meningitis e influenza, y fiebre hemorrágica argentina y boliviana. El día martes vamos a ver rabia, vamos a ver toxoplasmosis, paracoccidoide, aspergillus y estamos incorporando mucormicosis. El día miércoles, leishmania, malaria, hantavirus y los arbovirus, ¿no? Dengue, Zika, chikungunya. ¿Ya? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Bien, chicos. Entonces, hasta el día, chicas, hasta el día lunes, 8:30, y el día lunes, antes de la clase, vamos a hacer un pequeño repaso. El repaso, prepárenme para el día lunes paren ustedes una hoja de papel, un bolígrafo, porque les voy a hacer las preguntas. Son 10 preguntitas, les dicto la pregunta, les doy 10 minutos, o digo 1 minuto para que respondan. Terminando el examen, me van a pasar a mi WhatsApp, no al del grupo, sino al mío, y vamos a hacer un repaso de las preguntas y después hacemos los temas. ¿Ya? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Una consulta. Doctora. Dime, Valeria. Disculpe, me anotó en la lista, es que mi internet estaba inestable. Soy Laura. Después presente. Estás presente. Ahí está bien, gracias. Todas están. ¿Ya? Ok, entonces hasta el día lunes, chicas. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.